Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Julieta Alcázar Ramírez y el día de hoy expondré acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya abreviación es CIDH. Primero empezaré por definir qué es esta comisión. Bueno, esta comisión es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, fundada en 1959, y que junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforma el sistema de protección de derechos humanos. Esta funciona bajo tres pilares de trabajo. El primero es el sistema de petición individual, el segundo es el monitoreo de derechos humanos en Estados miembros y el tercero es la atención a líneas temáticas prioritarias. Y esta tiene su sede en Washington. Posteriormente presentaré su mandato y sus funciones. De acuerdo al artículo 106 de la Carta de la Organización, su función principal es la observancia y defensa de los derechos humanos en el continente americano y además es un órgano consultivo. Para el cumplimiento de este mandato realiza las siguientes funciones. Primero, recibe, analiza e investiga peticiones individuales de violaciones a los derechos humanos. Este puede ser una petición de una persona denunciando a violaciones de sus derechos por parte de un Estado o de un Estado a otro Estado. Estos estados pueden ser ya sea los que ratificaron la Convención Americana o aquellos que no. También publica informes generales sobre la situación de derechos humanos en todo el continente americano y también realiza visitas a los diferentes países del continente americano para ver la situación en derechos humanos y publica informes específicos de la información que recaba. También genera conciencia pública al divulgar información sobre temas específicos en materia de derechos humanos en el continente americano, sobre, por ejemplo, los efectos de conflictos armados, las medidas para el acceso a la justicia y las situaciones específicas de los derechos humanos. También, además de visitas, realiza conferencias, seminarios y reuniones con instituciones gubernamentales o con representantes académicos para divulgar información y fomentar el conocimiento y la protección de los derechos humanos. Finalmente, recomienda medidas que los estados pueden aplicar para la protección y la promoción de los derechos humanos. Procederé a mostrar su composición. Esta se conforma de 7 personas que tienen una autoridad moral y una reconocida competencia en materia de derechos humanos. El presidente es James Caballero, el primer vicepresidente es Francisco José Eguiguren Praeli, y la segunda vicepresidenta es Margaret May Macaulay. Los iré nombrando de izquierda a derecha. Bueno, también estas personas tienen que ser americanas. La primera persona de izquierda a derecha es Enrique Gil Botero. Él es ciudadano de Colombia y es relator de Barbados, Chile, Guatemala y México, y también se especializa en los derechos de los migrantes. Después está José de Jesús Orozco. Él es ciudadano mexicano y relator en Colombia, Costa Rica, Grenada, Haití y Panamá, y es defensor general de los derechos humanos. Después está la segunda vicepresidenta, Margaret May Macaulay. Ella es relatora en Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, El Salvador, Estados Unidos y Guyana, y se especializa en defensa de los derechos de las mujeres. Después está Esmeralda Arosemena de Trotiño, que es ciudadana de Panamá y es relatora en Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana y Surinam, y se especializa en los derechos de la niñez. Después está Paolo Banucci. Él es ciudadano de Brasil, es relator en Bolivia, Paraguay y Perú, y se encarga en la unidad sobre los derechos económicos, sociales y culturales. El penúltimo es Francisco José Eguiguren Praeli, el primer vicepresidente, es ciudadano de Perú y es relator en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, y se especializa en los derechos de los pueblos indígenas. Y finalmente está el presidente James Caballero, que es ciudadano de Estados Unidos, relator en Belice, Canadá, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago, y
se especializa en los derechos de las personas privadas de libertad. Ahora presentaré algunos casos en México. El primero fue un caso archivado y el segundo fue un caso admisible. En cuanto al caso archivado, en 1999 el peticionario, que fue el Bufete Jurídico Tierra y Libertad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, presentaron un informe a la CIDH sobre una presunta detención ilegal, tortura y una condena a 17 años de Santos Soto Ramírez en un juicio en donde se presume no haber seguido un debido proceso debido a que se obtuvo una confesión de la víctima mediante la tortura. Y en cuanto a Sergio Cerón Hernández, se presume que fue procesado y condenado en violación a sus garantías judiciales. Ambas víctimas habían agotado los recursos internos disponibles. Por parte del Estado, dijo que la víctima Santos Soto Ramírez había declarado libremente con todas sus garantías. También presume que los peticionarios no habían agotado todos los recursos internos disponibles y también negó la tortura de Santos Soto Ramírez. Del 1999 al 2002, la CIDH recibió información de ambas partes y se trasladó a la parte opuesta, y en esta se obtuvo información necesaria de que el motivo de petición persistía. En junio del 2012, la CEGIL, que es el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, le envió un informe a la CIDH diciéndoles que las víctimas ya no estaban en prisión, Soto por su remisión parcial de la pena y Cerón por su cumplimiento de la sentencia. Y entonces se archivó el informe conforme al artículo 42 del reglamento de la CIDH para verificar si los motivos de petición persistían o no. Y entonces las víctimas dejaron de mandar esas observaciones, y conforme al reglamento dice que cuando no se dispone de información necesaria para proceder, se tiene que archivar, y este fue el caso de Santos Soto Ramírez y Sergio Cerón Hernández. Además, hubo una falta de contacto con estas víctimas. Por otra parte, un caso admisible fue en el 2002, en el que la misma víctima, Carlos Manuel Veraza Uruzuastegui, les mandó una petición a la CIDH presumiendo una violación de derecho a propiedad y sus garantías judiciales por un retardo injustificado de las autoridades judiciales y del jefe de gobierno del Distrito Federal de entregarle dinero por la indemnización de la expropiación de un terreno. El Estado, por su parte, argumentó que no se exponían hechos que caracterizaran violaciones a los derechos humanos, y también recibió observaciones adicionales y envió a la CIDH del 2002 al 2013. Este caso fue admisible por los siguientes requisitos. La víctima verdaderamente había agotado sus recursos internos conforme al reglamento del artículo 46. También se violaron los derechos el respeto de sus garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad, la protección de la honra y dignidad, la propiedad privada, la protección judicial, y el Estado no cumplió con su deber de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Además, nadie más estaba examinando este caso más que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que este caso fue admisible y le dieron el debido proceso al caso. Y bueno, finalmente puedo concluir que la CIDH es un órgano regional que se encarga de la observancia de los derechos humanos y también el procesamiento del mismo. Y pues esto, además de ser una organización regional, también puede considerarse como un organismo que ayuda a
al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y bueno, aquí acabo de exponer cómo funciona, cómo se compone y la aplicación práctica de lo mismo. Gracias.